Hola, soy Mauricio Pozo, coach y comunicador. Una advertencia, no soy el profesional con más títulos, no soy el profesional con más experiencia, tampoco soy ejemplo de nada, no quiero que compartas mi visión, lo único que quiero es hacerte pensar y si con esto logro quitarte la venda de los ojos, me conformo. Dicho esto, comencemos. Hoy quiero hablarte del talento. ¿Qué es el talento? Pues el talento, la sociedad nos viene confundiendo mucho con esto y habla de lo que es el talento como si lo tuviésemos que traer innato en el cuerpo y no como si lo pudiésemos hacer. Déjame decirte que soy muy crítico con esto y que todo lo que escucho siempre lo analizo, lo miro bien y tomo de mi propia experiencia, que es lo que quiero que hagas tú, tomarlo de tu propia experiencia a ver cómo lo analizas. Vale, ¿qué es talento? Es máximo desempeño, ¿vale? La sociedad siempre dice que si no has nacido con algo, que lo dejes y te dediques a hacer otra cosa. Me está llegando una pregunta últimamente que es, tengo ganas pero no sé qué hacer, tengo potencial y no sé cómo invertirlo. Entonces, esa es la confusión que nos ha creado esta sociedad. Yo hoy espero que con esta historia que te voy a contar te aclare un poco lo que es ese paradigma, esa duda y esas cosas que si no lo traes tú a ese talento, a ese don, no lo puedes crear. Pues vamos a ver esta historia y a ver qué te parece. Lo primero que tienes que hacer es buscar un ejemplo a seguir. Yo siempre en todos mis vídeos lo que te digo es que busques un mentor, una persona que tiene los resultados que tú quieres obtener. ¿Para qué? Para que así, mirando a esa persona, la puedas seguir, la puedas copiar, puedas tener algo en común con ella, una fecha de cumpleaños, la música que a él le gusta, las películas que le gustan, no lo sé, sentirte muy identificado y hacerlo como un amigo imaginario. Si es alguien muy famoso que no puedes llegar a él todavía, pues hacerlo como un amigo imaginario y pensar qué haría él en ciertas situaciones. Este sería el primer punto, ¿no? Valorar eso. Pues este ejemplo o esta historia que te voy a contar se basa de 3 personas que querían aprender snowboard, ¿vale? Querían aprender snowboard, entonces un día de esos sueños se les da la oportunidad de viajar a una montaña, a esa montaña que lo habían soñado prácticamente toda su vida. Era un sueño. Pero claro, a los sueños, para llevarlos a la realidad, hay que ponerle acción. Entonces, esta gente llegó allí, se alquiló sus trajes, se alquiló su tabla y creían que era, venga, vamos, me tiro y esto sale solo. Pues decepción. Llegaron allí, se alquilaron los trajes, intentaron probar y que va. Estaban totalmente exhaustos, estaban totalmente fuera de sí, no era la visualización perfecta que ellos se habían hecho previamente. Entonces, déjame decirte que ahí es donde entra el segundo punto que tienes que tener a la hora de tener o de buscar ese talento, porque tú puedes nacer con el talento del equilibrio, tú puedes nacer con muchos talentos y dones, pero eso hay que trabajarlo. Puedes tener una predisposición a hacer algo, pero tienes que tener trabajo, esfuerzo y un foco perfectamente guiado, porque el talento te va a fallar. Te lo garantizo, el talento te va a fallar. Lo que nunca te va a fallar es la persistencia, las ganas de superarte. Eso no te va a fallar. Esa concentración, esa psicología, eso no te va a fallar. El talento te puede fallar un día, pero esto no. ¿Qué quiero decir con esto? Que tienes que tener habilidades duras y habilidades blandas. ¿Qué es una habilidad dura? Pues es la técnica. Estos señores se dieron cuenta que llegaron allí y no tenían la base. ¿Por qué es fundamental tener una base? Porque lo vas a ver ahora en este ejemplo. ¿Cómo construimos una casa? Imagínate que yo voy por la montaña y miro una casa, digo, ¡guau! ¡Qué espectáculo de casa! Voy a la playa y miro una casa y digo, ¡guau! ¡Qué espectáculo de casa! Pero claro, yo puedo ver el acabado de esa casa, puedo ver la decoración de esa casa, pero no puedo ver sus cimientos.
Y si el de la playa ha construido esa casa en arena, pues esa casa tiene un problema de base. Con cualquier movimiento, con cualquier cosa, se va a caer. Y yo eso no lo he podido analizar. La de la montaña igual, si la ha construido en roca, esa casa se mantendrá. Pero si la ha construido a donde pasa un río o lo que sea, esa casa se destruirá. Y yo que he visto por fuera, que está perfecta, que sus acabados, que su... Entonces, ¿qué quiere decir con eso? Una casa construida en una base perfecta se mantendrá. Y una casa construida en donde no se puede, que el terreno no está preparado para construir, se caerá. Pues los hábitos duros hablan de eso, hablan de la base, hablan de la técnica. ¿Qué es la técnica? Pues algo que se tiene que hacer de esa manera y no de otra. Entonces, una técnica sería, si yo voy a aprender Snow, o este grupo de personas que fue a aprender Snow, lo primero que tiene que hacer es centrarse en la base. ¿Cuál es la base? Tener estado físico. Tú llegas a una montaña con tu tabla, pero no tienes el estado físico, no tienes la base, déjame decirte que va a ser decepcionante. Déjame decirte que mucha gente que ha ido la primera vez se ha caído mal, no se ha lesionado, pero ha sentido tanto dolor en su cuerpo que ha decidido no practicar Snow. ¿Y por qué? Porque creemos o tenemos una predisposición de ver en la tele una película que en un segundo el tío empieza a practicar y a los 15 minutos es un profesional que va saltando montañas por el mundo, ¿no? Pues déjame decirte que esto no es así. Entonces, ahí viene el hábito blando, lo que tú visualizas. Entonces, vamos a dejar claro que la base, el estado físico, es fundamental para cualquier disciplina, y más para una disciplina de alto riesgo como es el snowboard, ¿vale? Entonces, teniendo la base, que sería tener estado físico, tengo que ir a aprender esa técnica, tengo que agarrar y dividir esa habilidad de aprender Snow en pasos, en trozos, en fragmentos, para poder empezar por uno y luego ir fragmentando. Bueno, volvamos a la historia. Esta gente, decepcionada totalmente, se fue de la montaña, muy tristes y apagados, pero claro, en el camino hicieron una pausa. Y uno de ellos, el más veterano, dijo: chicos, creo que no es lo que nosotros pensábamos. Creo que esto tendríamos que tomar una hoja y ver cómo dividimos esta habilidad para aprender Snow. Los otros dos, no muy convencidos, con dolores en el cuerpo terribles, dicen sí, pero eso lo veremos en unos días. Ahora déjame que se me pase el dolor de cuerpo que tengo, que de verdad es grave. Entonces pasaron 3 días, era invierno, podían volver a esa montaña y hacen un plan estratégico, ¿no? Empiezan primero, oye, vamos a entrenar un poquito. ¿Cuánto es un poquito? Lo mínimo que podamos entrenar para dar esos toques que nos hace falta para poder adquirir esa base, ¿no? Esa roca donde empezar a construir ese hábito. Pues 15 días se preparan, salen a correr, empiezan a hacerlo progresivamente, saltan la cuerda, practican equilibrio, pues toman conciencia, digámoslo así, de lo que es el hábito para empezar, ¿no? Empiezan por la base, que es hacer un estado físico, y empiezan a ver lo que es la habilidad blanda, ¿no? Pues la habilidad blanda, déjame decirte que es la emoción, que es cómo yo interpreto esa técnica. Cada uno de ellos lo iba a interpretar, o la emoción que iba a sentir es distinta. Entonces, ahí está el secreto, en las habilidades blandas. ¿Por qué? Porque yo te puedo enseñar una técnica, pero tú la llevas a la máxima expresión cuando tú la interpretas de la manera que tú la interpretas, que la emoción para otra persona no es igual que para ti. Entonces, esto es lo que vale. ¿Cómo vas a evolucionar según esa habilidad blanda, no? Pues lo segundo que hicieron después de esos 15 días, volvieron a la montaña y tomaron clases de técnicas.
Déjame decirte que unos aprendieron un poco más rápido, otros aprendieron un poco más lento, pero en realidad todos iban en la misma sintonía, ¿no? Pero claro, aquí hay otro punto a tener en cuenta, que es el punto 3. ¿Y cuál es el punto 3? Que no solo vale con practicar algo, porque hay un viejo dicho que dice, la práctica hace al maestro. ¿Hace al maestro? Espérate, déjame decirte que con el punto 3 lo vas a analizar. Sí, la práctica hace al maestro, pero ¿cómo tiene que ser la práctica? Una práctica enfocada, una práctica que tienes que ir al milímetro de la técnica. ¿Por qué te digo esto? Porque en el grupo uno aprendió muy rápido, pero se había desfasado de la técnica. Tenía un error en el frenado, frenaba con un giro de patada y eso a la larga le iba a traer consecuencias. Mientras que los otros fueron mucho más despacios, pero centrados en esa base, en esa técnica, que la hicieron perfecta. Eran muchos más lentos, pero tenían la técnica perfecta. Ahora había que practicar. Pues, a veces te conviene más ir un poco más lento, pillar esa técnica lo más fina posible que puedas, porque luego, si tienes un error, volver para atrás, quitarte ese vicio que se dice en estos deportes, te cuesta más que ir despacio. Pues así fue. 2 de ellos luego tenían una técnica perfecta y la bajada de los tramos de la montaña eran mucho más perfectos que este que aprendió buscando un atajo. A veces no es bueno buscar esos atajos cuando aprendes algo. A veces es bueno tener el foco en centrarme y aprenderlo lo mejor que pueda. Porque si buscas un atajo, si busco esto, si busco por aquí, si busco por allí, capaz que arrastras un error, arrastras un vicio que luego te va a costar mucho más quitarlo que aprenderlo bien de comienzo. Pues este es el tercer punto, ¿vale? Espero que te haya quedado claro lo que es la habilidad blanda y la habilidad dura y cómo tienes que gestionarlo. Vamos al cuarto punto. El cuarto punto es fundamental. O sea, el cuarto punto es el kit de herramientas que tienes que llevar para tu talento, que tienes que llevar para generar ese talento, ¿no? Esa mochila cargada ¿con qué? ¿Con qué la vas a cargar? Lo primero que quiero que cargues es paciencia, porque si estos señores, el primer día que fueron y tuvieron esta decepción, no hubiesen tenido paciencia, te digo una cosa, no hubiesen hecho nada. Luego que se fueron frustrados, sí, pero estuvieron allí, lo intentaron, vieron que no tenían base y siguieron analizando y luego trazaron un plan estratégico. La paciencia te va a hacer superar, ¿vale? Cosas como una resiliencia, cosas como eso, analizar, a veces decir, che, paro, hago una pausa, ¿por qué me ha pasado esto? Y en esa pausa analizo qué ha pasado. En los fallos te voy a decir que está el verdadero secreto del éxito, porque si tú fallas y lo dejas, y no terminas una tarea y fallas otra vez y lo dejas, y no terminas otra tarea y fallas, y así sucesivamente, déjame decirte que no vas a tener éxito nunca, porque tienes que soportar esa frustración para dar el siguiente paso, tienes que agarrar, como hicieron estos señores, una vez que tenían la técnica. Mira lo que hicieron, dividieron la montaña en distintos trozos. Uno de bajada, uno de llano, uno de aquí, uno de allí, como ellos lo veían mejor para el grupo, ¿no? Entonces empezaron por un trozo, hasta que no tenían ese trozo de montaña bien visto, bien bajado, por dónde tenían que hacer los giros, por dónde tenían que esquivar, por dónde tenían que pasar los árboles, o sea, todo bien estructurado y sobre ese trozo ya ensamblar otro trozo y sobre el otro trozo, una vez hecho lo mismo, otro trozo, y cuando quisieron acordar habían unido toda la montaña y podían bajar sin ningún problema. Pero lo que te quiero decir aquí es ten paciencia, fundamental, paciencia. ¿Por qué? Porque requiere una habilidad, mucha paciencia y resiliencia, porque te vas a frustrar. Mucho te vas a frustrar. Te lo digo, te vas a frustrar, vas a querer abandonar, vas a querer dejar.
pero está en esa paciencia y en esa persistencia que vas a llevar en tu mochila de persistir hasta lograr el objetivo, que es aprender a hacer snowboard, como lo decidieron este grupo de amigos, ¿no? Vale, entonces, ¿qué tenemos en la mochila? Tenemos paciencia, actitud, fundamental. Si tú no tienes una actitud positiva, si tú no lo ves, no lo vas a lograr. O sea, tienes que llevar actitud positiva. Tienes que llevar una agenda, apuntar tus progresos o tus fracasos. Es fundamental para sacar una estadística de cuántos entrenos haces y cómo vas evolucionando. Todo es estadístico. Hay personas que aprenden más rápido, otras que aprenden más lento, pero ya te he dicho lo que es el aprendizaje más rápido y más lento. Cada uno tiene su forma de aprenderlo. Mi consejo es, enfócate, ve con paciencia, que todo llega a su justo momento para cada persona. Yo te digo una cosa, yo no soy ningún talentoso, es más, tengo dislexia lo he sabido hace unos años, pero no por esto yo he parado. Yo algo que tengo es persistir por las cosas. No soy el más habilidoso, ni mucho menos, ni me creo un gran talentoso, ni mucho menos. Pero algo que sí he aprendido al no saber que tenía dislexia es la persistencia, mi resiliencia, es decir, ¿por qué yo no? Y él lo hace más rápido, ¿por qué yo no? Y en un momento ya dejas de mirar a los demás y dices, no me interesa lo exterior, me interesa cómo lo aprendo yo, cómo lo interiorizo yo, cómo mi habilidad blanda lo visualiza, cómo mi habilidad blanda hace que mi emoción sea única. Entonces, cuando entiendes esto, que eres solo tú y no compites con nadie más que tu propia experiencia, la vida te va a cambiar. Y ya no te comparas, porque, déjame decirte, si tú te comparas con un gran campeón de snow, te vas a frustrar. Pero si te comparas con un niño que está aprendiendo, te vas a elevar. Pero esto es una ilusión de tu cabeza. No tienes por qué compararte con nadie. Compárate contigo mismo, lo que eras ayer y lo que eres hoy. En cada entreno, ve la evolución. Cuando pasen 15 días, verás la evolución. Pero claro, déjame decirte que 15 días no son suficientes. Para aprender una habilidad o una técnica, adquirir la técnica por lo menos, grandes científicos y psicólogos dicen que necesitamos 2 meses. Entonces, por eso te digo, lo primero que te pido, ármate de paciencia, resiliencia, ármate de actitud positiva, arma ese kit, esa mochila con eso y una visualización. No te enfoques en lo malo, enfócate en lo bueno. Te voy a explicar otra cosa que se enseña en las técnicas de Snow, ¿no? Donde tú mires es donde te va a llevar la tabla. Es paradójico, donde tú miras te lleva a la tabla, pero ¿sabes qué? Cuando estás aprendiendo Snow, ¿sabes lo que mira? Son los obstáculos, no miras la pista. Si ves un árbol, te vas al árbol. ¿Por qué? Porque tú estás enfocado en lo que no quieres hacer, pero la tabla, paradójicamente, te lleva a donde tú estás mirando. Entonces, lo primero que te dicen es, mira al horizonte, mira dónde quieres llegar, ¿y uno qué hace? Mira el suelo. Y si miras el suelo, ¿qué pasa? Pues te caes. Si miras una valla, vas a ella. Si miras un árbol, pues te chocas con él. En realidad, la visualización es fundamental. ¿Y qué te quiero dar a entender con esto? Que tienes que visualizar el objetivo que quieres hacer. Oye, quiero aprender Snow, la disciplina, la habilidad, la que tú quieras desarrollar. Te doy el ejemplo y te cuento esta historia porque me ha llegado, fue una historia muy cercana. Demasiado, diría yo, ¿eh? Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que al final vas aprendiendo que tienes que visualizar lo bueno. No te enfoques en lo malo, no te enfoques en lo que te va a pasar o en lo que te puede llegar a pasar. Eso ya verás cuando llegue. De momento, visualiza lo que quieres. Vale, sigamos con estos intrépidos aprendices de Snow. Una vez que tenían la técnica, pudieron bajar esa montaña, ¿vale? Llegaron a una conclusión. Y es la que yo te estoy contando ahora. La conclusión es la siguiente. Tienes
que tener en claro que el talento se trabaja. Porque claro que en esa montaña iban campeones mundiales. Pero claro, un campeón mundial tiene que entrenar 8 horas al día, que tuvieron la suerte de pillar una competición y hablar con algunos de ellos. ¿Qué estás dispuesto a dejar o qué estás dispuesto a entregar por eso que quieres? ¿Cuánto quieres eso para dejar algo? Porque te digo una cosa, si tú quieres algo tienes que dejar otras cosas, porque el día tiene 24 horas. Solo 24 horas. Y en esas 24 horas tú tienes que fortalecer los talentos, las habilidades y, como he dicho en otros vídeos, tienes que tener esos rituales para ir fortaleciendo todo esto. Tienes que tener tu base. Porque esto yo lo he llevado al deporte, pero te lo puedo decir en el trabajo. Yo he formado equipos de alto rendimiento. Y cuando me traían una persona nueva, yo siempre tenía un tips que me decía, prefiero sujetar motivados que empujar dormidos. ¿Qué significa esto? Que yo necesito una persona que quiera hacer, que tenga ganas de hacer. Ya con eso, tú ya le enseñas la técnica, lo moldeas, lo haces parte del equipo. Pero si él no quiere, él está en retardo, él está totalmente en un estado de reposo, ¿vale? Pues no puedes hacer nada por él, porque si tú vas a ayudar a una persona, lo primero que tienes que entender es que esa persona se tiene que querer ayudar a él primero. Con eso, pues ya lo demás es mucho más fácil. Por eso, esto que lo he llevado al deporte, también lo puedes llevar a tu día a día, también lo puedes llevar al trabajo, lo puedes llevar a cualquier parte de tu entorno que quieras, ¿vale? Pues sigamos con esta historia. El último punto, ¿vale? Es cuando ya estos señores habían pasado meses, y no es que sean profesionales, ¿no? Pero ya la técnica la tenían, la bajada la tenían, el tiempo que necesitaron para aprender lo tenían, pero claro, se empezaron a estancar. Oye, ya no avanzo, me siento que no estoy progresando. ¿Qué vamos a hacer para mejorar? Pues es muy sencillo. Tú, si quieres mejorar en algo, tienes que volver a ser principiante. Grandes técnicas, ¿vale?, de entrenamiento deportivo te dicen que tienes que volver al principio, volver a ilusionarte, volver a visualizarte cuando empezaste, esa emoción que tenías cuando te tirabas por primera vez en esa tabla, ¡guau!, ese subidón, que lo traigas otra vez a tu cabeza. Que vayas más lento, que vayas más rápido, para sentir otras sensaciones. Que lo que hacías al principio lo hagas al final y lo que hacías al final lo hagas al principio. ¿Para qué? Para variar, para volver a tener otra perspectiva, otro punto de vista de eso. Porque la única forma de seguir progresando y seguir mejorando las técnicas es muy sencillo. Tienes que estar otra vez motivado como si fuese la primera vez. Tienes que estar ilusionado como la primera vez. Porque no hay mejor motivación que cuando emprendes algo nuevo. No hay mejor motivación que la incertidumbre hacia algo, que esas ganas de aprender, ¿no? Pues tienes que volver a esa base. Tienes que empezar otra vez como si no supieras nada. Como dice un gran filósofo. Solo sé que no sé nada. Pues otra vez hacerle eso a tu cabeza y cambiar el orden de las cosas. Si vas más lento, más rápido y así sucesivamente. ¿Vale? Pues espero que con estos 5 pasos de lo que es el talento te sirva para quitarte lo que te dice la sociedad, que dudes de todo, que no creas en nada y que todo lo analices desde tu propia experiencia y lo lleves a que sea lo que tú quieras ser. En cualquier cosa, en el trabajo, en el deporte, en las relaciones, no sé, en tu día a día. Acuérdate, la base sólida, la base en la roca, va a generar ese esfuerzo, esa habilidad, ese talento. Cuando tú tengas un trozo de ese talento ya totalmente consolidado, sobre ese que está consolidado, busca ir subiendo peldaño a peldaño esa escalera de ese hábito que quieres. Y con 2 meses, como te he dicho, lo lograrás.
Pues hasta aquí este vídeo, espero que te haya servido mucho. Te digo que esos practicantes de snowboard éramos nosotros y aquí están nuestras tablas. Pues esto que tengo aquí es una anécdota que me va a llevar a toda mi vida, porque no solo me ha servido para saber que el talento no viene en mí y es un don divino, no. El talento sinceramente te va a fallar. Porque hay gente muy talentosa y le falla. Lo que no te va a fallar es esa persistencia, esa motivación, esa actitud, esa visualización de que siempre lo mejor está por venir. Pues hasta aquí este vídeo, espero que te haya servido. ¡Chao!